Bien, estamos de vuelta aquí con el programa Al Punto en la Tarde y el segmento Al Punto en la Salud. Como de costumbre, traemos un invitado especial, especialista en lo que es la cirugía bariátrica, un profesional con un alto nivel académico y experiencia en este tipo de patologías y forma de manejar esta enfermedad. Ya es considerada una enfermedad la obesidad. Estamos aquí con el doctor Joan Quesada. El doctor Joan Quesada es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hizo la especialidad en cirugía general, también avalada por esta universidad en el hospital Dr. Luis Eduardo Aybar, que fue la primera residencia de cirugía de nuestro país. Y hizo la especialidad en cirugía bariátrica y cirugía laparoscópica avanzada en Argentina, en la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina. Bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor Joan Quesada. Gracias a ustedes por la invitación y la verdad que oportuno, ¿no?, para hablar de cirugía bariátrica y más que todo de salud, que es lo que educar a los oyentes, a los que están sintonizando este programa para hablar de salud y más que todo de obesidad. Muy bien. Gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Bien, doctor Joan Quesada, entonces coméntenos, ¿en qué consiste esto de la cirugía bariátrica? Como tú muy bien dijiste, a mí me gusta iniciar, cuando voy a hablar de cirugía bariátrica, el concepto, el por qué existe lo que es la cirugía bariátrica y más que todo muy bien acabas de decir sobre la obesidad, que es una enfermedad. Yo quiero que esto se grabe porque a cada paciente que nos visita siempre le digo algo, porque entienden de que no es una enfermedad, simplemente más que todo un estilo de vida. Y la obesidad es una enfermedad que se caracteriza por el exceso, el acúmulo de grasa, puede ser multifactorial, puede ser genético, pero este exceso de grasa lo que va a conllevar a otras enfermedades. Por lo tanto, yo le digo a la obesidad como la madre de todas las enfermedades. Y por supuesto, la cirugía bariátrica, a raíz de esta enfermedad, ha venido a tratar y a ofrecer una herramienta para esta enfermedad. Bien, doctor. Entonces, ¿de qué forma el cirujano pues aborda este tipo de condición? O sea, ¿cuál es en qué consiste ese procedimiento quirúrgico? ¿Cómo extirpando o haciendo algunas modificaciones en el aparato digestivo, pues el paciente pierde peso? Sí, lo primero es que hay que hablar para englobar a todo lo que se considera como terapias bariátricas más que todo. Las terapias bariátricas van por niveles. El nivel 1 consiste en dieta, en nutrición, en hábitos alimenticios, pero esto tiene sus ventajas y sus desventajas, al igual que sus indicaciones. El nivel 2 de las terapias bariátricas van a estar dadas por lo que son las terapias endoscópicas, que son el balón, la gastroplastia endoscópica, todo lo que tiene que ver para la reducción de peso por endoscopía se considera parte del nivel 2. Ya lo que es la cirugía en sí, que es el nivel 3, que son un conjunto de procedimientos quirúrgicos que están destinados a tratar la enfermedad, y lo más frecuente son manga y bypass gástrico. Dependiendo de lo que es el tipo de cirugía, por ejemplo, la manga gástrica, que es una cirugía restrictiva, se realiza o se corta o se extirpa lo que es el 80% del estómago. Wow. A diferencia de lo que es el bypass gástrico, que es, además de cortar el estómago o extirpar parte del estómago, se conecta al tubo digestivo, específicamente el intestino delgado. Una, como la manga gástrica es restrictiva, la otra es una cirugía mixta, porque crea un puente. ¿Restrictivo qué quiere decir esto, doctor? ¿Puede volver atrás? No, restrictiva más que todo es disminuir la capacidad de un órgano, ponerlo un poquito más pequeño. Entonces, como cortamos en la manga gástrica el 80%, bueno, pues queda solo el 20% de ese estómago y la luz, el espacio mucho más pequeño, por eso es restrictivo. Al igual que el bypass, que también se queda aproximadamente un 25% de ejerciendo esa función,
se conecta a lo que es el tubo digestivo, creando un proceso restrictivo por el estómago pequeño, pero también un puente para que los alimentos lleguen más rápido al colon y provoque un descenso de peso mucho más rápido. Ya, o sea que el organismo puede tener menos tiempo para asimilar el contenido de esos alimentos. Crea una mala absorción, por eso es que es mixto. Exacto, Ya veo que hablaste de niveles. Eso quiere decir que la cirugía bariátrica puede considerarse como la última alternativa ya para un paciente poder bajar de peso. Mira, buena pregunta, porque con esto yo quiero romper mitos y me explico. La verdad es que la cirugía bariátrica no debería ser la última opción. ¿Por qué? Porque a mayor grado de obesidad que tenga un paciente, pues va a existir mayores probabilidades de riesgo de complicaciones. Además de que tiene las enfermedades, puede existir mayor riesgo de complicaciones durante un procedimiento quirúrgico. Pero no solo eso, sino que las enfermedades relacionadas a la obesidad y la misma obesidad tienen menos probabilidades de revertirse. Por ejemplo, un paciente que sea obeso, una obesidad grado 4, que es una obesidad importante, pero encima tú le sumas diabetes, hipertenso, la hipercolesterolemia. Esas enfermedades tienen menos probabilidades de revertirse o de curar con un paciente que tiene una obesidad grado 1 o grado 2. Por lo tanto, no debería ser el último recurso, sino más bien cada paciente debe tener una indicación específica para cualquier tipo de terapia mencionada anteriormente. Bueno, usted contestó prácticamente una pregunta que yo tenía en el tintero. Ahora, por supuesto, la gran mayoría de los pacientes tienden a hacer un proceso donde han hecho dietas, donde han hecho ejercicio y eso no ha sido suficiente. Pero la verdad es que cuando llega un paciente con obesidad grado 3, grado 4, pues es muy difícil que solo con las dietas y el ejercicio sean suficientes. Bien, veo que mencionaste algunas patologías ligadas a la obesidad. Se menciona mucho de que la diabetes puede curarse con la cirugía bariátrica. ¿Qué hay de cierto en esto? Fíjate, eso realmente es una muy buena pregunta. La cirugía bariátrica está destinada para los pacientes obesos, diabéticos tipo 2. A mayor grado de obesidad, como le mencioné anteriormente, y si el paciente presenta mayor consumo de medicamentos o es insulino dependiente, o a mayor deterioro de la diabetes, hay menor probabilidad de cura. La cirugía bariátrica, cuando los pacientes tienen menor grado de obesidad, utilizan menores medicamentos, no utilizan insulina, puede curarse o remitir. ¿Y qué significa remitir? Que puede dejar de usar los medicamentos mínimo hasta por 5 años. O sea que al final de todo esto, no solamente te va a curar o a tratar la obesidad, sino que también te puedes hasta olvidar por 5 años de los medicamentos tan tediosos como son los medicamentos ya sea orales o la insulina en sí. Entonces, tendríamos, doctor, que la bariátrica no sería no solo una operación estética para usted verse en la línea, así como estamos nosotros, ¿verdad? Sino también que sería, si se quiere, curativa, medicinal, en el sentido de corregir, como muy bien decía el doctor Castillo, ciertas implicaciones colaterales que pueden invadir al cuerpo de un obeso. Claro. Sí, la diferencia de lo que es la cirugía plástica, nosotros que es estética, eminentemente. Ese es el otro grave error de que entendemos de que es una cirugía estética. Sin embargo, vamos a tratar una enfermedad que es la obesidad y todas las enfermedades relacionadas a la obesidad. Yo le digo a mis pacientes como que la cirugía plástica solo trata el contorno externo y nosotros la parte interna del organismo, lo que realmente no ven. O sea, que después de trabajar en la personas que tienen ya ciertos grados de obesidad, antes de someterse a una cirugía plástica para tener un mejor efecto estético, primero se someta a una cirugía bariátrica. Mira, porque te pongo el ejemplo, hay personas que tienen, o mujeres sobre todo, cierta cantidad de masa corporal, no sé, grado
específicos que se requiere para la cirugía bariátrica, ya tú me lo vas a contestar ahora, pero se someten primero a una cirugía plástica, pero entonces queda grasa en partes donde tal vez no puede o no fue posible extirparlo, como a nivel del rostro o en las piernas. Puede reducir una cantidad de grasa o pueden hacer una cantidad de procedimientos quirúrgicos durante la cirugía plástica, pero no corregir y sacar toda la grasa del cuerpo. Entonces, ¿qué me hablas de eso? Mira, realmente nosotros como cirujanos bariatras, yo entiendo que ojalá esto a partir de ahora, por el advenimiento de lo que es la cirugía bariátrica, no solamente seamos un aliado de los cirujanos plásticos, sino un aliado de todas las especialidades quirúrgicas. Porque al final, por ejemplo, los pacientes oncológicos que son obesos, que tú necesitas que disminuya de peso, pronto, para poder operarlo, bueno, pues le podemos colocar un balón que disminuya 30 o 40 libras, esos pacientes obesos. Si el cirujano plástico necesita de que disminuya de peso porque a menor grado de obesidad le va a ir mucho mejor en cuanto a su cirugía, pues bueno, pues lo refiere al cirujano bariatra y ahí le buscamos unas alternativas para que disminuya de peso. O sea, que no solo debería de ser el cirujano bariatra un aliado de lo que es la cirugía plástica, sino de todas las ramas quirúrgicas, oncología, ginecología, endocrinología, pero ya no mencionaste de diabetes. Claro, endocrinología. Entonces, al final, debemos crear una cultura, tanto en los médicos como también en los pacientes, de que el cirujano bariatra puede ser aliado de todas esas especialidades, siempre y cuando lo amerite un paciente que necesite disminuir de peso. Doctor Quesada, a mí me gustaría, doctor Castillo, me gustaría saber si no hay restricciones en cuanto a la edad para practicarse ya una cirugía bariátrica, porque vemos, por ejemplo, muchos jóvenes, ¿qué te digo?, de 22 años, 25 años, menores de 30 años, con cierta corpulencia, con cierto peso, Sí. ¿Serían candidatos a bariátrica o sería importante someterlo a un proceso de ejercicios, de dietas para lograr ver si ese sobrepeso disminuye? O si también, al inverso de esto, ya personas de cierta edad, por encima de los 60, si serían candidatos a una cirugía bariátrica. Las guías, en base a estadísticas de resultados, lo ideal sería un paciente que esté por encima de 18 años a una edad de 65 años. Sin embargo, esto no exime que los pacientes adolescentes también puedan nutrirse de lo que es esta cirugía, de lo que es las terapias bariátricas. En cuanto a las guías, lo menor que se ha hecho a un paciente son de 12 años. Wow. Lo máximo ha sido 72 años, pero cada paciente es individual, uno lo tiene que valorar de manera individual. Pero el rango de edad que da buenos resultados es a partir de los 18 años a 65 años. ¿Por qué a los 18 años? Bueno, porque se entiende que ya a partir de los 18 años es un paciente que tiene un grado de madurez totalmente diferente a un paciente que tiene 12 o 14 años, y también el crecimiento, ¿no? Crecimiento físico también del paciente. En cuanto al otro extremo, pues uno toma ya de cierta forma riesgo-beneficio del paciente. No hay que ver los riesgos y beneficios del paciente. Si el paciente tiene buenos criterios y los riesgos son menores, pues puede también operarse por encima de los 65 años sin ningún problema. O una terapia bariátrica alternativa, como la endoscopía. Okay. ¿Hay algún tipo de contraindicación para la cirugía bariátrica? Bueno, en términos generales, la cirugía bariátrica, solo la cirugía, porque estuvimos hablando de las terapias, pero en cuanto a la cirugía, si usted no es obeso, pues simplemente no puede operarse. El obeso con grado 1, a partir de obesidad grado 1, pues el paciente sí puede nutrirse de lo que es la cirugía bariátrica. ¿Y cómo puede un paciente saber en qué grado de obesidad está y que pueda acudir directamente donde usted para someterse a este tipo de tratamiento? Nosotros utilizamos una fórmula matemática, que es nuestra primera herramienta, ¿no? Que es, dividimos lo que es tu peso entre la talla. Entonces, ese resultado, a partir de un índice, o sea, le denominamos índice de masa corporal, ese índice de masa corporal, ese resultado, si nos da por encima de 30, lo consideramos obesidad.
Si está por debajo de 30, o sea, de 25 a 30, pues en sobrepeso. Ya cuando entra a partir de 30, pues sí ya lo consideramos como un paciente candidato a cirugía bariátrica, obesidad grado 1. O sea que depende también mucho de la talla del paciente, porque no sería lo mismo una persona alta de 6 pies y pico que pese 250 libras, que una persona de 5 pies que pesa 200 y pico. Que pese esa misma cantidad de libras. Es correcto también, claro, no solo es el índice, esa es la primera herramienta, pero no es la más importante. También hay que ver, como tú acabas de decir, la distribución de la grasa corporal del paciente. Un fisiculturista puede pesar 300 libras, pero su distribución de grasa es mucho menor. Es músculo lo que tiene. Así ¿no? es músculo, así es. Vamos a una pausa, doctor. Entonces, cuando regresemos, ya vamos a abordar otros aspectos de lo que son la cirugía bariátrica, incluso los costos, a ver si están incluidas dentro de las cirugías cubiertas por las ARS, aseguradoras de riesgo de salud, que el día pasado se dijo que sí. Aquí una cosa es de palabra y otra cosa es de hecho. Vamos a la pausa comercial y regresamos de inmediato con más de Al Punto en la Tarde, Al Punto en la Salud. Regresamos. De regreso con más de Al Punto en la Tarde, en el segmento Al Punto en la Salud, bajo la coordinación del doctor Elvin Castillo, que tiene hoy como invitado especial a un cirujano bariátrico, al doctor Quesada. El doctor Bien, Castillo. retomando aquí la entrevista con nuestro invitado, el doctor Joan Quesada, quedó en el aire antes de los comerciales, pues la siguiente pregunta. ¿Está ya avalado por las aseguradoras pues la cobertura de este tipo de terapia contra la obesidad? Lamentablemente no. Para que esto suceda, tiene que haber primero que el Senado apruebe la obesidad como una enfermedad como tal, para que de una u otra forma ejercer una presión a las aseguradoras y puedan cubrir estos procedimientos. Hasta que no se declare la enfermedad en nuestro país y no se haga una ley que regularice lo que es la enfermedad de la ley, una ley de obesidad, pues va a ser muy difícil que las aseguradoras la cubran. Primero porque entienden que es una cirugía estética y ya sabemos lo demás en ese sentido, pero no la cubren, no la cubren. Bien, existen algunos países donde que nos pueden servir como parámetro o ejemplo que las aseguradoras pues tengan cobertura para este tipo de cirugía. Sí, en Estados Unidos hay no en todos los estados, porque va a variar dependiendo del estado donde esté, pues sí cubren algunos procedimientos y también dependiendo del grado de obesidad del paciente, cómo esté, donde se encuentre. En Argentina, en Colombia, pero al final tiene que cumplir unos requisitos porque no todos los pacientes clasifican a ese tipo de, vamos a decirlo así, de aseguradora o que el mismo seguro le cubre, o la obra social, como ellos le dicen, le cubren, porque tiene que cumplir requisitos, cierto grado de obesidad, con tantas enfermedades, o sea que al final, a pesar de que hay una ley de obesidad, no es tan perfecta. O sea que le exigen una serie de parámetros, incluso estar con una mayor cantidad de peso y tener ciertas enfermedades sobreañadidas para que el seguro pueda cubrirle al paciente el procedimiento. Así es, pero por lo menos ellos sí tienen, vamos a decir, algo, ¿no? Una opción que aquí en nuestro país no la tenemos. Doctor, sin hablar de precio, por asunto de ética, sin hablar de precio, ¿es asequible la cirugía bariátrica a sectores de clase media, para no hablar de clase alta, porque clase alta la hace opcionalmente, yo tengo mi dinero, lo que quiero, pero ya de clase media hacia abajo es asequible? Fíjate, yo más que todo le digo a los pacientes en cuanto al precio, al costo, de que los resultados valen más que esa inversión que uno ha hecho. Con esfuerzo, claro, es un esfuerzo que se debe de hacer, pero si se fijan, estos pacientes tienen 10, 15, 20 años tratando de disminuir de peso, de mejorar su salud,
Y con este procedimiento, pues en el mismo año, pues recuperan todo lo que habían hecho prácticamente. Invertido en gimnasio, en nutricionistas, Sí, en sí, entrenadores. Y si comparamos los medicamentos que consumen, si es hipertenso, si es diabético, al final, en 5 años le sale más caro consumir todos esos medicamentos que simplemente... Me gustó el ese hecho de la término cirugía. suyo, la inversión en uno. O sea, usted invierte lo que usted lo va echando en una alcancía, lo que se iba a tomar de cerveza, está no sé a cuánto está la cerveza, lo va echando en esa alcancía. Se iba a tomar ahí un vino, échelo ahí también. Se iba a comer exceso de comida, Claro. comida muy cara. Échalo ahí, cuando viene a ver usted se reúne con Cuando qué viene hacer. a ver, Es una exacto. cirugía que les beneficia al paciente tanto en la parte estética como en la salud, porque como ya bien sabemos, pues mejora o puede curar, potencial de curar la diabetes, algo que se consideraba pues un paradigma, que la diabetes no se cura, que es una enfermedad crónica. Pues este tipo de cirugía vino a romper con este paradigma que teníamos establecido en la medicina. Es increíble como tal vez 20, 30 años atrás no se pensaba ni siquiera que la enfermedad de la diabetes pudiera ser curable, sino que se controlaba, así como con la presión arterial. En ese sentido, pues la cirugía bariátrica, yo creo que con relación al precio, pues aporta muchísimo más al paciente que el costo económico que podemos ver. Y vemos que mejora o puede curar la diabetes. Por ahí otras enfermedades que pueden Claro. mejorar o curarse también, al igual que la diabetes. Sí, ¿Y qué, claro. y qué tan invasiva es? Porque cuando se habla de una cirugía en el estómago, la gente quizá tiene la idea de, entonces, ¿qué tan invasiva es? Además con la laparoscopía. La paroscopía. Exactamente. Vamos a comenzar a contestarle por la última pregunta. Sí, es una cirugía que se realiza por incisiones pequeñas y a través de instrumentos, pues abordamos el órgano que queremos, ¿no? En este caso el estómago, que es el principal órgano para abordar. Incisiones pequeñas, 2, 3, 5 incisiones en este caso, pequeñas, menos de 1 centímetro, 2 Wow. centímetros. Y a raíz de eso hacemos grandes cirugías, porque Eso significa que la recuperación es bastante rápida también. eso es una de las ventajas de la cirugía laparoscópica. Entonces, además de que sea un abordaje, la recuperación, pues bueno, viene no solamente la recuperación en términos generales, sino también hasta la parte estética, es una de también de las ventajas, que son cicatrices pequeñas y bueno, llega un momento en que prácticamente desaparece dependiendo de cada paciente. En cuanto a las enfermedades, aparte de la diabetes, pues existe un mayor porcentaje inclusive con el colesterol alto, la presión, la artritis, las cefaleas migrañosas, esos dolores articulares, las insuficiencias venosas. Prácticamente todas las enfermedades que están relacionadas a la obesidad o mejoran o se erradican. O sea que es un punto importante tomar eso en cuenta y que la ciudadanía pues sepa que no se trata de algo simplemente por estética, por vanidad, sino que favorece grandemente pues su calidad de vida, su salud, incluso pudiera aumentar su expectativa de vida. Así Claro, es, claro, aumenta, sí. es bastante, aumenta. No, además se ahorra mucho después en alimentos Se también, ahorra ¿verdad? mucho. Va a comer menos, va a tener una... Yo tengo varios amigos, incluso me puedo citar uno públicamente, Abigail Soto, Sí. comunicador que se sometió a esta cirugía, y él me dice que él es otro hombre después de esa cirugía. Abigail debe haber tenido un peso de alrededor de 300 y tantas libras, 300 y tantas libras, y ahora más o menos tiene un peso por alrededor de los 200, que para el tamaño de él está más bien, se mantiene ahí estable. Entonces, finalmente ocurre la posibilidad de que la persona pueda lograr aumentar de peso después de cierto tiempo de haberse sometido a la cirugía. Mire, muy buena pregunta. La cirugía bariátrica, no hay ningún tratamiento que cure la obesidad. No hay ninguno. Sin embargo, la cirugía bariátrica es la herramienta más efectiva para tratar la enfermedad. Entonces, nosotros te ofrecemos esa herramienta, pero está de ti
que tienes que cambiar tu vida. Tu hábitos alimenticios. Porque a partir de ese momento, ya cuando te damos esa herramienta que tú has disminuido 100 libras, 150 libras, ya es un estilo de vida que tienes que convivir. Entonces, sí existe la posibilidad de que aumente de peso, no debería de llegar a como era antes, y una de las cosas que se considera exitosa la cirugía bariátrica, porque sabemos que vas a aumentar de peso por un mecanismo también de defensa que tiene el organismo, porque de manera abrupta pierde mucho peso y bueno, actúa como un mecanismo de defensa y cede. Yeah. Esto sucede prácticamente al año y medio. Si el paciente aumenta de peso en aproximadamente 20 a 25% de su exceso de peso que tenía antes, pues se considera normal. Si aumenta 20 libras, 25 libras, puede aumentar hasta 30 libras, pero nunca a como estaba antes. Bueno. O sea, que el paciente, en cierto sentido, pudiéramos decir que tiene que operarse primero de la mente. O sea, tiene que poner de su parte, tiene que saber que la cirugía bariátrica no va a hacer todo el trabajo, sino que también tiene que existir, pues, una posición, pues, en favor de cambiar, de mejorar su estilo de vida y ayudar a la cirugía bariátrica, pues, con los hábitos buenos de hacer ejercicio y dieta. En ese punto sabemos que muchas personas pueden tener algún problema psicológico, el estrés. El psicólogo pues juega algún papel importante en estos pacientes, sobre todo si tiene, como ellos dicen, algunos pacientes, que es la ansiedad que lo lleva a comer tanto. Sí, claro. La obesidad, o sea, los pacientes obesos, por su origen, la obesidad, que es multifactorial, psicológica, por medicamentos, genética, la misma sociedad, nos ayudamos de distintos especialistas, tanto nutrición, psicología, cardiología, neumología, todo esto para, primero, buscar la causa de la obesidad y también disminuir los riesgos del procedimiento quirúrgico. Si nos apoyamos siempre de un psicólogo o de un psiquiatra. Bueno, pues las gracias al doctor Joan Quesada y al doctor Elvin Castillo por darnos la oportunidad de obtener estos conocimientos de manera gratuita. Y a ustedes, amables televidentes, pues les esperamos en otra entrega de Al Punto en la Salud el próximo viernes con el doctor Elvin Castillo, que tendrá de seguro otro invitado tan interesante como el del día de hoy. Hasta una próxima entrega. Buenas noches.